de Voz para el Cambio. Muchas gracias por estar con nosotros. El maestro Celedonio Jiménez acaba de entrar y está conectándose. Darle las gracias a los amigos y amigas que cada día nos siguen y cada viernes están con nosotros. Aristóteles Poncerrate, un amigo nuestro que siempre está en sintonía, hace el siguiente comentario. No dejo de pensar en el Ministerio de Educación y el grupo empresarial Educa. Tienen un plan para desacreditar al Magisterio Nacional y la educación pública en beneficio de sus planteles privados. Por ello, luego de la resolución que eliminó el pago de reinscripción, buscaron excusas para cobrarla con otra denominación, entre otras cargas para el bolsillo familiar, dice Aristóteles Poncerrate. Está dando saludos, maestro, le envía saludos a usted. José Miguel Almanzar, que también está en sintonía con nosotros, nos da también los buenos días, además de Alberto Jiménez, Sonia de la Rosa y otras personas más que están con nosotros, a los que agradecemos su sintonía. Maestro, realmente continuar conversando con usted sobre estos temas que tanto nos preocupan, ya que somos personas que nos preocupa este país y con el que quisiéramos colaborar. Y la situación es difícil, como usted decía, porque a veces decimos los que están llamados a hacer los cambios, que son las autoridades que tienen el poder para hacer los cambios, en ocasiones es como que le vemos indiferente y uno no se pregunta de qué forma es que están actuando. ¿Por qué no ven lo que para nosotros es tan obvio? ¿A usted no le pasa eso, maestro? Que usted se pregunta, pero ¿por qué no ven eso que yo veo tan ahí, tan a la mano? Y ellos están llamados a que eso ni ocurra. Y en ocasiones ocurren cosas que es porque ellos, los que están llamados a que no ocurra, lo permiten. Y entonces uno se llena como de desesperanza. Buenos días, Nicauli. Nicauli, buenos días. Buen día, Paula, buen día al maestro, un placer. Hola. La verdad, no perderme el encuentro tanto con Paula como con usted también en el día de hoy, porque sé la gran experiencia y grandes competencias y capacidades que tienen. Sobre todo si vamos a abordar temas que tienen que ver con educación. Nicaulis parece que tiene dificultades en la comunicación, maestro. Sí, se filtró, se frizó un momentito al final, pero yo la oí a la profesora Nicauli y me place saludarla también. Intervenga en este diálogo, sería un triálogo. Bueno, pues con mucho placer, con mucho placer. Yo pienso que lo que tú señalas, Paula, es enteramente válido. Uno ve tantas cosas en esta sociedad y uno se hace esa misma pregunta que tú dices, pero es que los otros no lo ven. Es que no se dan cuenta que una sociedad no puede avanzar si no se pone la atención debida a la educación. Hay quienes señalan, y yo lo comparto, que junto a la alimentación, el supremo bien humano es la educación. ¿Cómo no verlo? Y aquí uno ve múltiples manifestaciones y actitudes que demuestran que la educación no es un interés central. Por más que se proclame y se diga que sin educación no hay desarrollo, pero no es un discurso, como es un discurso el asunto de la democracia. No hay realmente una preocupación por una reforma, por una transformación educativa, porque los políticos, los que mandan en este país, están en otra cosa. Y mira, en algunos casos, en cosas muy malas, porque mira lo que se ha descubierto ahora con respecto a un grupo de diputados, y eso es lo que ha aparecido, que lo que todavía no se ha detectado tiene que ser numeroso también. Entonces, esto te dice por dónde es que andan los partidos, para los partidos.
La ética está de vacaciones. Es el asunto de actuar en correspondencia con los mejores intereses de la nación y de la juventud. Eso anda manga por hombro. ¿Cómo va a ser que los partidos, en aras de recibir determinada cantidad de millones de pesos para su campaña, van a permitir que sean representantes de provincia, personas que Vox Populi dice que están metidos en el narcotráfico? Es decir, no crea que cuando ellos entran a estos partidos y son escogidos es desconocido. Entonces, de eso se trata en este país, el problema de la politiquería, no de estar preocupado por las reformas. Fíjate a ver si en las reformas que se han planteado, en las 12 reformas que se han planteado, aparece como un aspecto fundamental la transformación de la educación. No, porque ese no es el interés fundamental. Es decir, nosotros seguimos mal, pero claro está, no digo esto para fomentar la desesperanza, ese no es mi interés, sino para que entendamos que hay que comprender esa realidad, organizarse para enfrentar y corregir esa terrible realidad que vivimos. No sé si Cauli quería decir algo, ni Cauli. Pero mientras, maestro, mire, hay una cosa, que mientras usted hablaba, tengo mucho ruido por aquí, mientras usted hablaba me llegó a la cabeza, porque es una, y usted como sociólogo, no sé qué me dirá, es que a mí me gustaría que usted esté con nosotros más viernes, porque la verdad es que es mucho lo que hay que hablar con usted. Mire, usted acaba de decir sobre el tema de los diputados y que los partidos sabían y deben saber, y si no saben, mal por ello, porque su deber es investigar. Pero, maestro, usted sabe que también hay una situación con la población, con la gente, que a mí me asquea. ¿Cómo es posible que hay personas que si usted es político en los pueblos o en los barrios, se le acercan a pedirle, definitivamente pedirle, porque él es político, él tiene que dar y él tiene que tener? O sea, ¿por qué? Si yo soy una maestra y me decido que quiero ser candidata a no sé, por mi pueblo o por Santo Domingo, por lo que sea en el país, ¿por qué tengo yo que tener dinero? A mí se me debería pedir que por qué tengo yo que tener dinero para dar si mi profesión es ser una maestra. ¿Y de dónde Exacto. Una maestra va a tener dinero para dar? Pero la gente entiende que usted tiene que darle. La gente no se cuestiona eso. Al contrario, si usted tiene y usted le vive haciendo favores, la gente a lo mejor hasta considera. Y si usted un día no le da a esa gente, de haberle dado todos los días, esa gente es capaz de negarte el voto y esas cosas, porque aquí hasta ese extremo estamos llegando. Entonces, eso es también un problema grave de la sociedad, grave. ¿Hasta dónde ha permeado eso? Que la gente lo asume como algo normal. Así es. Sí, eso tiene raíces, yo diría, que se hunden profundamente, porque eso tiene que ver con nuestro sistema presidencialista. El primero que daba, hacía eventos y se convertía en el gran padrino de la sociedad, y muchos iban y bautizaban sus hijos con él, era Trujillo. Trujillo se convirtió en una ocasión en el gran padrino. Se hacían ceremonias numerosas y al final el bautizo, el presidente, el dictador Trujillo, le entregaba un sobre a los nuevos compadres. Es decir, hay la conciencia de que el presidente debe dar, y eso se ha prolongado. Muchos problemas que deben ser resueltos y enfrentados
por determinados funcionarios intermedios, hay que ir a donde el presidente para que el presidente lo resuelva. Y todo eso ha fomentado en este país, en este pobre país, la cultura del DAO, la educación del DAO. Hay que darme para yo participar. Ahora mismo se ha fomentado que para que las personas participen en las campañas electorales hay que ofrecerle, y la gente inmediatamente reacciona. ¿Cuánto es que me vas a dar? ¿Cuánto es lo mío? Es decir, es penoso lo que está pasando en la sociedad dominicana. Es un problema sistémico que tenemos en nuestro país. La falta de conciencia, en el sentido de que yo debo actuar no en función de que me dan o me dejan de dar, porque entonces en definitiva lo que yo estoy traficando con mi conciencia, lo que yo estoy haciendo es vendiendo mi conciencia. Entonces, lamentablemente, eso es abundante, sobreabundante en esta sociedad. Por ese camino, lamentablemente, nosotros vamos a un derrotero muy negativo, vamos a un final muy negativo. Por eso es importante este esfuerzo que tú haces de educación, que permite no solamente tratar el problema desde el punto de vista de la educación formal, sino de la educación informal, porque es que tenemos serios problemas que arrancan desde la familia. Y yo insistí ahorita, no es solamente la familia, es un problema sistémico, es un problema desde el Estado, pero tenemos problemas en la familia. Esa conciencia, esa actitud de vender la conciencia. Si un joven, si un niño ve una conducta íntegra en su padre, desde su más tierna edad, es obvio que no va a comportarse de la manera que estamos criticando, es decir, vendiendo su conciencia. De modo que en este país, vamos a decir que hay, por no decir que está todo por hacer, vamos a decir que hay demasiadas cosas que hay que hacer y transformar. Muchas cosas que tienen que cambiar necesariamente. Sí, maestro, con esto que usted va señalando, y muy de acuerdo con sí, con que como hay una vulnerabilidad ante los derechos también que tenemos constitucionalmente y que en el momento de ejercerlo pues se ven vulnerables ante ese mismo evento de que está lo de el dar, el para votar tengo que recibir dar o cual cosa, son muchas cuestiones que tenemos como Estado acá y que hace que nuestro voto sea vulnerable, y por eso en esas posiciones de aquellos que están legislando, tal vez no tenemos las personas más adecuadas, sino aquellos que más dieron y que más ¿Qué más pudieron. dinero tienen? Entonces, sí nos pasa eso y es lamentable. Yo quisiera, antes de que continuemos ahí, que se nos acabe el tiempo, que usted, si usted puede hablarme un poquito, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión con respecto a lo que ha sucedido actualmente con el concurso de oposición en educación? Y aquí dos cosas, como la cantidad de personas de postulantes que reprobaron ese concurso, que en los primeros días estuvieron reprobando, todas las situaciones que se dieron ahí, que estuvo articulada también al sindicato, que estuvo de manera en cada uno de los espacios y haciendo queriendo imponer, ¿verdad?, que se haga valer el derecho de los demás y que se fuera un proceso de revisión, porque ese fue el papel que también jugó el sindicato en ese momento. Y hoy en día, por ejemplo, todavía viernes vemos que el concurso, a pesar de que ya van, me parece que 2 o 3 anuncios que han hecho, que se vuelve al concurso, otra vez le dan hacia atrás y dice que están en revisión. ¿Por qué han reprobado? ¿Cuál es su opinión de por qué han reprobado tanto postulante? Y otra cosa que sale es que luego de pasar todo esto se filtran las pruebas que están tomando los postulantes en el concurso de oposición. ¿Qué opinión usted tiene a ese respecto? ¿Cuáles usted cree que sean las raíces, las causas, si realmente pasa? ¿Por qué está pasando como todo esto? Si puede, por favor. Cómo no, con todo gusto.
Yo he escrito un texto que titulé Ética, Crisis Social y Educación en Valores. Y en ese texto yo hablo de una crisis ética en la sociedad dominicana. Pienso que este problema a que usted hace referencia sobre las filtraciones, la indiscreción con respecto a las pruebas, tiene que ver con el problema ético que pulula en la sociedad dominicana. Hubo un periódico, creo que el Diario Libre, que escribió y dijo que a sus oficinas, que a su redacción llegaron réplicas de los exámenes que se estaban impartiendo o que se iban a impartir. Es decir, una evidencia escrita, dicha por un órgano de prensa que nos demuestra la contaminación, la filtración en ese orden. Es decir, yo creo que este asunto de falta de discreción o conocimiento previo por parte de algunos de lo que se iba a preguntar, obedece a un ambiente de fraude que hay en esta sociedad. Hay una cultura de fraude que contamina, que permea a toda la sociedad. Es decir, yo creo que esa es la explicación, porque no puede ser que inclusive por las redes salieran algunas de las preguntas que se iban a formular. Es decir, que la explicación mía a este problema de estas indiscreciones y estas filtraciones es el ambiente de fraude que parece no tener límite, parece no detenerse. Yo no decía Balaguer que se detenía en la puerta de su despacho. Yo no lo creo. Ni límites ni consecuencias. Claro. Entonces, para mí eso se explica por ahí. La cuestión de por qué tantos reprobados. Yo le decía a Paula que hay dos hipótesis. O era demasiado malo, quizás por la misma improvisación, la plataforma para impartir esas pruebas, o hay una deficiencia, malformación demasiado grande de los profesores. Yo creo que pueden inclusive hasta conjugarse ambos factores, es decir, el problema de la plataforma y el problema de las grandes deficiencias en nuestros aspirantes a profesores a esa plaza. Es decir, pueden darse las dos cosas. Ciertamente, yo creo que tenemos mucha deficiencia. No es la primera vez que pasa. Aquí se han hecho muchos concursos, no solo de profesores, también se hacen cada 2 años concursos, lo que llaman los exámenes de residencia para los médicos generales que aspiran a ocupar un puesto en una residencia médica. ¿Y cuál ha sido la experiencia? El 70% se quema y claro está, se arman muchos ruidos y se dice que hay filtraciones, que están mal hechos los exámenes, pero yo pienso que en el fondo es que también hay deficiencia en muchos de esos aspirantes. Es decir, que el problema de la malformación de nuestros profesionales no es privativo a los aspirantes al magisterio, es al conjunto de los profesionales, aspirantes a una u otra posición en la vida pública. O sea, un problema global y no puede ser así si usted no forma bien a los estudiantes, a los jóvenes en su nivel básico.
si no forma bien a los jóvenes en el nivel intermedio. Y luego en la universidad, que en nuestras experiencias, nosotros vemos lo que pasa. Un estudiante con niveles muy pobres. Yo me he encontrado en aula con estudiantes, me oyen, ¿verdad? ¿Me oyen? Sí, sí, maestro, lo escuchamos perfectamente. Ah, gracias. Me he encontrado con estudiantes a nivel universitario que no saben leer bien. Yo en ocasiones en clase, dando clase, para hacer que la clase sea más dinámica, le digo a uno que a otro estudiante, lee ese párrafo, como para que ellos participen. Oh, ¿y cuál ha sido mi sorpresa? Lamentable. Cuando ese muchacho comienza a leer, que no sabe leer, no sabe deletrear ahí los párrafos, no sabe seguir los párrafos, las líneas. Eso se da, lo he visto yo en nuestra universidad. Y eso es con respecto a la lectura. ¿Qué podemos pensar con respecto al pensamiento? Que es un aspecto fundamental de la educación. Hoy la educación no se concibe como una mera transmisión de datos. Hoy la educación es para formar, para ayudar a pensar a los jóvenes. Entonces, si eso es en términos de la lectura, ¿qué será en términos del pensamiento? Es decir, me preocupa sobremanera la situación. Eso es así, y esa preocupación la tenemos todos nosotros, y más los que somos docentes, que estamos viendo a nivel superior, que estamos viendo y decimos, ¿cómo es posible que sean bachilleres? ¿Cómo es posible? Entonces, y luego uno dice, ¿cómo es posible que sea profesor? Gente que usted ve que escribe por las redes, y luego ve su perfil y dice, son profesores, ¿y cómo es posible? Eso pasa, pero bueno, maestro, es una pena conversar con usted, es tan agradable, se nos ha ido el tiempo y ya tenemos que dejarlo. Nicauli, despide a nuestro invitado de lujo y por favor, maestro, prometa que va a volver a estar con nosotros pronto. Pronto, cómo no, cómo no. Muy bien, una promesa en vivo. Sí, gracias por la reflexión también que nos trae esta parte también de valoración crítica ante esta situación que vive el sistema educativo. La verdad que nos ha dado un poco duro lo que ha sucedido en este concurso de oposición, bueno, porque aunque hemos tenido concursos anteriores que han tenido un poco ahí algunas deficiencias, pero no es menos cierto que se fueron dando y que se fueron obteniendo resultados. Lo que ha pasado en este es como un poco más grave, sobre todo por todas las improvisaciones también que se van dando en el proceso. Y el maestro señala sobre las demás profesiones, y qué bueno que también lo señala, porque en verdad no pasa solamente en educación o con los profesionales de educación. Pero yo diría también ahí, cónchale, pero no estamos hablando también de cualquier profesión, estamos hablando de maestros, los que van también a educar. A enseñar. A ayudar a que otros también aprendan y construyan un conocimiento. Entonces, eso hace también que tenga como más peso y como que todo vaya como, cónchale, no es cualquier cosa, es educación. O sea, es como claro. Todo. Porque entonces, como le decía, sin maestro no hay educación. Y si el maestro es deficiente, imagínense entonces lo que va a pasar. Un problema súper mayúsculo. Muchas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. Me place. De estar desde el principio, pero agradecerle y ojalá podamos tener la oportunidad de compartir también y seguir dialogando sobre estos temas de educación también en torno el maestro ya lo ha prometido y tú sabes que si el maestro dijo una cosa es eso. Así que en otro momento ya le diremos cuándo el maestro va a estar con nosotros, porque vamos a dejarle que él elija cuál de estos viernes nos acompaña. Un abrazo fuerte, Nicauli. Gracias por acompañarnos, aunque haya sido un rato. Agradecemos tu esfuerzo porque sabemos que estás ocupada. Muchas gracias, maestro. Muy buen día. Gracias a todos los amigos que nos ven por este su programa, Voz para el Cambio. Muy buenos días a todos. Gracias a ustedes.